¿No hay dinero para un litrico de gasole? ¿El transporte público está irrespirable? Caminar no es la alternativa, ¿verdad? Pues es que está claro que un año más esta es la imagen del verano. Que no se asuste nadie, que no seremos nosotros los que desempolvemos la naftalina de aquel verano azul. Tampoco pretendemos dar clases de cómo montar en bici correctamente. Bueno, así desde luego que no. Ay, esa sensación de libertad que encontramos sobre las dos ruedas es incomparable, más que nunca en estas fechas. Pues sí, y además si hubiese carril bici por toda la ciudad aún sería mejor. Tiempo le acompaña para salir en bici. Aunque a 40 grados, hay que hacer deporte. Mejor ir en bici porque así vas más fresquito y eso por el viento y el aire y eso. Sí, para nosotros que somos una tienda de bicis, durante el verano, siempre con el buen tiempo, se venden más bicicletas. ¿Se podría decir entonces que las bicicletas son para el verano? Sí, por supuesto que más. Aquí nosotros que vendemos bici urbana, hay bici urbana durante todo el año, pero en verano hay más bici. Claro que aquellos que tanto hablan desde el carril bici de la capital quizás se estén perdiendo el auténtico encanto de las bicis en los pueblos. Nos trasladamos hasta Boquiñeni, que es una localidad zaragozana de 1000 habitantes, con sus respectivas bicicletas, también conocida como la pequeña China de la Ribera Alta del Ebro. Ustedes aquí lo hacen todo con la bici. Para todo. Hacer la compra, por movernos por el pueblo y para todo. Pero yo en mi casa tengo 4 bicicletas. Hasta la pequeña va en bicicletica al colegio ya. ¿Mima usted la bicicleta? Yo sí que la mimo, claro. La limpio, la cuido. Como a la mujer casi. Y le doy con el cepillo. Como si fuera mi hija, estoy dándole una aspirina, que es sujetar esto un poco. ¿Le pondría usted nombre a esta bici, caballero? Orbea, ya lo ponéis. Oye, Rosana, qué guapa estás. Eso le digo. Cuando la sacó, sí. Claro. Y a mi perro y a mi gato bautizo a todos. ¿Algún consejico que le pueda usted dar a los usuarios de bicicleta de la gran ciudad? Pues que cojan la bicicleta y que dejen los coches. Que nos vamos a contaminar y nos vamos a morir todos con los coches. Que cuiden mucho, que nosotros cuidamos. A ver, para no pillar a nadie. Que van muy locos por la ciudad con la bici. El otro día, el día de San Antonio, casi nos atropellaron. Sí, que no van tanto por las aceras. Que respeten un poco al peatón que va por las aceras. Porque ustedes aquí lo tienen eso muy claro, ¿no? Muy claro. Aquí es por la calle y por la derecha. Aquí lo de las multas a ciclistas no existe. Aquí no. Si ves a la Guardia Civil, me da vuelta. El dominio de las dos ruedas en Boquiñeni queda patente. Octogenarios frente al manillar que aún viven como si tuviesen 20 años. ¡Toma ya! Me dice una de aquí, cuando venga la televisión Timor de sacar, que tienes 81 años y corres en bicicleta. Digo, pues yo he corrido toda vida. A ver, esos gemelos. Con 81 años y en bici. Oye, frego de rodillas, y lavo a mano y hago el amor todos los días. ¡Ay! Pero eso es la bicicleta. ¿Qué hacíamos el amor en la bicicleta? Me llevaba a mi marido y yo detrás. ¿Cuánto le ha dado de sí a usted la bicicleta, Mucho. Sí. Caballero, ¿el habituallamiento? Que se tiene usted que alimentar. A base de pastillas. Ese es otro tipo de habituallamiento, caballero. ¿Y usted cuántos años tiene? Tengo 18. ¡Ay, muy bien que los lleva! La juventud se la proporciona a la bicicleta. Hombre, a mí sí, gracias a la bicicleta. ¿Y cuántos años tiene usted? 77. Todos los días corro algo. Aunque tengo esta colorada, te la vendo. Y eléctrica. ¿Por cuánto me vende usted esa bici? A ver. Si te pego una corta buena, se la doy. ¿Yo una jota? ¡Anda! Por una jota me vende una bici. Pues cosa más barata. Venta ambulante, coleccionismo, tratamientos de belleza, todo un mundo que gira alrededor de las bicicletas. Y es que tener una de estas en Boquiñeni es toda una responsabilidad. Yo cuando voy a la carnicería a comprar carne para mi bicicleta, tiene que ser de calidad. Porque si no tenemos problemas con el dopaje. Aquí no hay control de la alcoholemia, pero a veces viene el practicante a sacarnos sangre. Que viene a mitad de noche y nos despiertan. Vaya, hombre. ¿Qué horarios también tienen? Sí. Aquí hay ATS, es chica, Oye, pues por lo menos una alegría en medio de la noche. Con tales compromisos, algunos habitantes del pueblo ya se plantean hacer algunos cambios. ¿Ha visto usted el escudo que tiene el ayuntamiento? Que parece una barca. Teníamos que cambiarlo por una bicicleta. Se podía hacer, ¿verdad? ¿Planteamos en la próxima asamblea? Vale, la próxima. Pues de paso que pongan una ITV para bicis. Si no tiene freno esto.
que algunos casi nos matamos. Y a continuación en After Sun, más cositas. Hermano Lorenzo, tengo una misión para ti. Oh my God. La alfombra roja aftersunera se despliega por sí sola para recibir a las estrellas de la sección Cine de Verano. No, aquí no. Me decía que estaba muy agobiado porque la gente, claro, no lo dejaba ni respirar. Una superproducción rodada aquí mismo con unas estrellas de lujo. Aquí es cuando nos vamos abriendo. Estoy aquí a la izquierda. Hoy, los fantasmas de Veruela actúan para After Sun en nuestro particular homenaje a la obra de Milos Forman, Los fantasmas de Goya. Por supuesto, sácame guapa. Francisco de Goya y After Sun. Hay que apostar por la juventud, desde luego, eso está claro. Reviviremos el Día Mundial de la Juventud, pero ojo, a nuestra manera, al Yayo Style. Yo ni estudio ni trabajo, que trabaja en otros. Porque no hay mejor juventud que la que se vive de vuelta de todo. Yo soy adicto a las drogas. Al canto. En Huesca fantasmas no hay, pero meternos en la marabunta nos da miedito igualmente. Las fiestas de San Lorenzo han comenzado y After Sun no iba a perdérselo. Pedazo de plato, tía. Hay que empezar fuerte. En unos minutos y hasta que el cuerpo aguante. Somos elegantes, somos glamurosos, somos lo más. En la triunfal recta final de este After Sun. La alegría de las fiestas, ¿no? ¡Oh! ¡Aquí a tope! Voy más a playa. Yo he ido 25 años por lo menos a playa. Me cansé de playa, dije a la montaña. Y me iba al Moncayo, a Greda. Y veías a un pleno agosto, en la cima arriba tenías el corrico de blanco. Era una gozada aquello, hombre. Dormir, la mayoría de los días con la ventana cerrada. Yo la montaña. La playa unos días, como una semana, pero luego la montaña me gusta mucho. Yo la playa, porque me ponía morena y hasta me hería. Siempre volvía con heridas en los hombros y todo eso de tanto estar en el sol. Yo al chiringuito siempre algo había que tomar. A mí donde más me ha gustado la playa es en San Sebastián. Yo montaña, porque es más limpio. A mí el ambiente de la playa me lo encuentro más zaborrero, más... Yo también prefiero la montaña a la playa. A mí me gusta la naturaleza. Bienvenidos, todos ingleses, fila para entrar a comisaría. Los árboles, los ríos, los arroyos, los manantiales. Oye, las dos cosas, cada cosa en su... A lo mejor en el mes de agosto te apetece playa o al revés y al mes siguiente te apetece montaña. A mí me gusta más la montaña. Pero los chiringuitos eran para ir a tomar un helado, para comer alguna vez. Pescaditos de esos fritos y... Ay, donde mejor en San Sebastián. El próximo viernes 12 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Juventud. Un poquito de seriedad, por favor, que After Sun va a restaurar el buen nombre de la juventud aragonesa. Y es que lo que reclaman este día es más apoyo para hacer realidad sus aspiraciones. Hay que dar más ayudas a la gente de este país. Porque hay pocas ayudas, muy poquitas ayudas. Hay que apostar por la juventud, desde luego eso está claro, que es el futuro, no es el mañana. Incluso habría que invertir más en la gente joven, que es la gente que realmente nos va a sacar de la crisis y de todo. Yo creo que sí, porque yo, por ejemplo, ya he pasado la treintena y creo que nos merecemos también que nos apoyen. Tienes toda la razón, y es que la juventud aftersunera no conoce límites, y mucho menos de edad. Cuando por la calle me dijeron, señora, ¿me puede dar la hora? Soy ya... Vaya, lo sentimos, nosotros no vamos a poder hacer nada con ese asunto de los buenos modales, pero lo que sí podemos hacer es rejuvenecer el mundo, con un invitado de lujo. Vicente es un chaval de 80 años que cumple con todos los tópicos juveniles. Vicente, que te estoy presentando. Ah, es que estoy con mi iPod. Con tu nuevo iPod, ¡cómo mola! ¿Y qué canciones tienes? Muchas. ¡Qué guay, tío! Es un nini, ni estudia ni trabaja. Yo ni estudio ni trabajo. ¿Aún te parece 50 años que he trabajado? Que trabaja en otros. Es adicto a las drogas de diseño. Yo soy adicto a las drogas. Y para contener la orina, me tomo una. Al canto. Tiene más de 3.000 amigos en Facebook. ¿Y cómo se puede tener tantos amigos en Facebook? Pues oye, se meten conmigo y yo pues les contesto y... Explícame, Vicente, cómo funciona. A ver, que yo no me aclaro. Tú entras en Facebook,
Tú le das a Enter, te sale la entrada. Los mensajes tienes que abrirlos para poderlos leer. Por ejemplo, enviarle alguno, pues tienes que picar donde el nombre de la persona adecuada y tú le envías el mensaje. De AcceSur veo todos los programas desde aquí. Ah, sí, aquí se cuelgan también los Sí, vídeos del programa. También se cuelgan aquí. Es un viciado a las consolas y videojuegos. Y por supuesto, sigue todos los consejos de moda de la revista Cuore. Vicente, las manos están perfectas. Ya está, no hay nada más que hacer. ¿Están perfectas? Bueno, ¿y aquí cómo quieres que te peinemos hoy? Pues nada, me haces la cresta como todos los días, oye. Con todo ese currículum a sus espaldas, Aftersun ya tiene nuevo becario de verano, el Yayo Reportero. ¿Trabajáis o estudiáis? Estudiamos. ¿Qué estudiáis? Bachillerato, medicina. Bachillerato. Está bien, pero hace falta sacarlo, ¿eh? Sí, sí. Yo estudié filología hispánica, pero en Francia. ¿Eres francesa? Soy francesa. Sí. Bueno, yo habité aussi en Francia. Yo, por ejemplo, el estudio no lo hice. Yo aprendí a escribir y a leer a salto mata. No, en la escuela no podía ir porque tenía que ir a trabajar. A los 10 años ya estaba trabajando. ¿Qué es lo que hacéis el día a día? Pues ahora mismo a la piscina porque estamos de vacaciones. Nosotros cuando éramos jóvenes también íbamos a nadar, pero nosotros no íbamos a nadar a las piscinas, íbamos al Ebro. Al Ebro. O sea que... Pero ahora ya no se puede, ¿no? Pero ahora no se puede. No se puede. ¿Cómo ves tú la juventud? Pues en estos momentos difícil, sobre todo por el trabajo. O sea, hay gente muy preparada, bien, o sea, que estudia mucho, pero... En mi época también estaba difícil. Lo que pasa es que nosotros necesitábamos menos que vosotros necesitéis ahora. Yo creo que nosotros lo tenemos más sencillo que ustedes cuando tenían nuestra edad, porque tenían otros problemas como la guerra, otros problemas que nosotros no nos tenemos ni que preocupar. Tenéis mucha razón porque nosotros las pasábamos muy canutas. ¿Y no creéis que habría alguna solución para solucionar esto? O sea, de primero es la educación, pero complicado. Vicente, ¿y me podría dar usted un consejo? La única solución que te doy yo es que luchéis contra la adversidad porque es la única manera de poder salir adelante. ¿Y algún consejillo más pícaro? Bueno, pues échate novia y serás más feliz. No, dejémoslo para un poco más tarde. Y después de los consejos de Vicente, ya solo queda que la juventud reaccione. Y es que todavía tenemos mucho que decir. ¿Te ha quedado todo claro? Clarísimo. Aftersun recupera la tradición del cine de verano, acudiendo a los escenarios aragoneses donde se rodaron míticas películas de la historia. Comienza la proyección de Los fantasmas de Goya, en Vera de Moncayo y Veruela. My God. I can't understand. Oh, what is this? Dejad de hablar en inglés porque no entiendo ni papa. Hermano Lorenzo, tengo una misión para ti. Tienes que encontrar a este Goya, que es un hereje. De acuerdo, hermanos, partiré a esta misión tan difícil que me han mandado en busca de Goya. Hasta luego, hermanos. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Buenos días. Mire, venía a informarme porque creo que se ha rodado aquí una película un tanto hereje. ¿Sabe usted algo de esto? Sí, aquí se rodó Los fantasmas de Goya. ¿Los fantasmas de Goya? Efectivamente. ¿En el monasterio? En el monasterio de Veruela. Bueno, ¿y usted que tiene aquí este local, vinieron a comer algún día a este restaurante? Mucha gente del reparto vino a comer. Un tal Bardem, creo que se llamaba así. Sí, bien alto. Y soltero, me parece casi. ¿Soltero vino aquí? Sí, creo que era soltero, como los curas. ¿Y se puso hasta el Kiko de comer? Hasta el Kiko, cabrito del Moncayo, cabrito asado y cabrito frito. ¿Y cerdo? ¿Comieron cerdo tal vez? Cerdo poco. Cerdo poco. Cerdo poco. Hereje, cuidado que se puede ser judío. Parecían herejes, sí. Hubo mucho movimiento. Había gente que venía extras, buscaban a gente con coroneta para que hicieran de curas. ¿Y usted no habrá visto a este hombre de sombrero? Sí, parece Goya y me suena su cara. ¿Sí? Me ¿Está por aquí por la zona? En Moncayo viene gente muy curiosa. Gracias, muchas gracias. Con Dios, hermano. Con Dios, con Dios. Hasta luego.
¿Este es el monasterio de Veruela? Monasterio de Veruela, ¿está usted en el monasterio de Veruela? Y aquí se ha rodado una película, ¿no? Se rodaron Los fantasmas de Goya hace 6 o 7 años. 6 o 7 años. Es que estamos aquí porque hemos oído que esa película era un poco hereje. ¿Hereje? Ah, pues ya no lo sé. Mucho blasfemo por ahí. Mucho hereje no sé si habría. Bueno, ¿y me puede enseñar más escenarios donde se rodó la película? Los que quieras. Pues vamos para allá, Ángel. Así que dice que no es hereje, ¿no? Que no lo sé si sería hereje o no sería hereje. ¿Usted es cristiano? Yo cristiano, sí. Ángel, cuéntanos porque Bardem se hizo casi amigo tuyo, ¿no? Hombre, como nos peguemos aquí casi un mes que estuvieron rodando, pues yo le enseñaba el monasterio. Me decía que estaba muy agobiado porque la gente, claro, no lo dejaba ni respirar, ni andar por la calle, nada más, como era el más conocido. Hermano, cuénteme porque aquí en la iglesia se rodó una de las escenas de esa película, digamos, hereje, ¿no? Y aquí en la iglesia es donde meten un caballo y matan al cura que estaba diciendo misa en el altar. Aquí unos movimientos del caballo y tienen unas palabras con el cura y le pega 2 tiros y lo mata. El caballo que además iba con herraduras de goma, sí, de porque goma. Si no estropeaba todos los suelos, claro. Aquí había una tarima de madera, entonces al tener que quitarla para que el caballo pisara, pues salió muy deteriorada y ya pues la productora nos hizo el acristalamiento de las tumbas. Que costó un dinerín, ¿no? ¿Cuántos reales? 5 millones de pesetas. 5 millones de las antiguas o de las nuevas pesetas, ¿no? Las antiguas. Ahora estamos con reales. Aquí en esta sala se produce el juicio que le hacen a la Natalie Portman por Ramón Langa. El que dobla a Bruce Willis, ¿no? Ese. Sois Inés Bilbatúa, hija de Tomás Pío Bilbatúa y su esposa María Isabel. Sí, lo soy. Tenemos que haceros solo unas preguntas. Y aquí, pues, aquí pudo entrar poca gente porque como es muy pequeñica la sala, hasta que la juzgan. Preguntan si ha comido cerdo, ¿no? Estaba la mesa, el que hacía de juez allí y la Natalie Portman aquí, sentada. 3 horas aquí en el monasterio, la Natalie Portman. Estuvo poco tiempo. ¿Tú llegaste a verla? Yo fui privilegiado. ¿Qué impresión te dio Natalie Portman? Pues que era muy pequeñica. Muy pequeñica. Sí, muy guapica, pero pequeña. Una anécdota, que había un tractor labrando fuera y se oía un poco el ruido. Y tuvieron que salir a decirle que parara. Le pagaron algo también en compensación, ¿no? Claro, el dueño dijo que, claro, él no paraba si no le pagaban las horas que estuviera parado, claro, y se las pagaron hasta que terminaron. Pues esto es el refectorio y aquí es donde rodaron el juicio al Bardem. Aquí había una mesa grande, igual había 15 o 20 a cada lado. Y luego cuando había algún extra, lo que sí que hacían era mirar que no llevaran reloj, ni móvil, ni cámara de fotos, porque si no la gente se ponía a hacer fotos rodando y no le gustaba al director. Y sí que se enfadaba el director, ¿no? Se pegaba unos chilos, ¿para qué? En inglés además. ¿Usted no sabrá si por aquí vive Francisco de Goya, le suena? Francisco de Goya. ¿Fuentes? No, aquí no. Mira que le llevo a la cuestión, que le llevo a la Inquisición, ¿eh? Soy cura. Con tal que no me lleves al cementerio, a cualquier lado, bien. Para rodar esta película impía tuvieron que contar con muchos extras que contrataron aquí, en esta localidad de Vera de Moncayo, como Carmina, buenas tardes. Buenas tardes. Y Florencio, ¿no? Sí, también, sí. Bueno, los dos formaron parte de esta película. Pues sí, los dos formamos parte del grupo. Hicieron un casting, ¿no? Sí, por supuesto. Hicieron un casting y entre el casting pues seleccionaron los que ellos creyeron conveniente. ¿Y qué papel tenían en la película? Bueno, yo hacía de dama. De dama. De dama, de señora. ¿Y Florencio, usted de qué hacía? De monje. ¿De monje? Me tuvieron que rapar en la cabeza, necesitaron un poco porque ya llevaba poco pelo, pero en fin, se hizo como se pudo. Aquí en los monjes. Y el resto del pueblo, porque ahí es cuando entra el caballo. Aquí es cuando nos vamos abriendo. Sí. ¿Estás por ahí, no, Carmina? Sí, estoy aquí a la izquierda. Cuando pasa el caballo, estoy a la izquierda. ¿Ves? Aquí estoy yo, donde están todos los monjes, ¿eh? Antes de disparar el tiro, ¿eh? Paran y ya nos tiramos todos al tiro, corremos todos, ¿eh? Nos ponemos todos hacia el altar. Escapamos.
a subir por la escalera. Y ahí había dos monaguillos, que uno era mi nieto, pero les tenían dicho que cuando subía al altar, que iban a disparar, que se pusiesen detrás de la columna. Por eso no salen. Carmina, Florencio, ¿os quedasteis con ganas de hacer un papel más importante? Pues sí. Os voy a dar la oportunidad. La oportunidad. Os la voy a dar yo, ¿vale? Vale, vale. Gracias. Carmina se transforma en Doña Inés. Y Florencio será por un día Francisco de Goya. Doña Inés, ¿cómo hacemos el cuadro? Por supuesto, sácame guapa. ¿Con manos o sin manos? Completo, con manos. ¿Eh? Hombre, completo con manos. Pues vale 1000 reales. Ah, pues las manos al bolsillo. Pues muy bien, ya lo tengo. Con el 6 y el 4, la cara de tu retrato. Para mí que este Goya me ha timado. Yo creo que este no es Goya. ¡Surrealísimo! Francisco de Goya y Asterson. ¡Dios! Sabemos que tus fiestas son las mejores, pero eso no quita para que nuestra curiosidad insaciable quiera averiguar por qué. ¿Será por sus bellas reinas, por sus animadas charangas o porque sus noches nunca duermen? El misterio lo resuelve Aftersun, eso sí, desde el burladero, que tenéis mucho peligro. Hoy, dances propios. Hoy, desde el burladero, dances propios. Pues mañana, aquí en este pueblo no tenemos dance porque somos muy poco dancistas, pero oye, que es igual, que es que nosotros bailamos todo lo que nos echan. Tengo dos hijos que han danzado, mi padre, mi abuelo, mis tíos, mis primos. Los chicos bailan y recitan, a cada chico le dice su cosa que ha hecho todo el año. Uno que se ha emborrachado, que si el otro ha caído a la cuneta, que si la chica la ha dejado, que si cosas de esas de jóvenes, claro. Solo hay un dance, que yo sepa, ¿no? Y 10 danzantes. Y uno se baila en honor al Santo Cristo. El Cristo de la Capilla y otro al San Gregorio. De hostia. Música muy tradicional, polka, jota, procesión y chotis. Chicos jóvenes, muy majos y muy trabajadores. Las palizas que nos pegamos de bailar y de que supone mucho físico. Y de salir por ahí. Eso también todo. Y de venir tarde a los almuerzos, de salir la noche anterior. Bailan el dance, cada vez hay más afición porque hay gente mayor y gente joven. Ya habréis visto que hay chicos jovencicos también. Y bailan al santo. Se dicen los dichos que dicen en plan de chiste cosas íntimas de cada uno de ellos. Lo están diciendo también aparte de bailar al dance. Un año más, los reporteros de Aragón TV asisten a una de sus grandes citas, San Lorenzo. Desfilan por las calles de Huesca de un blanco nuclear, empapan su olfato de un incomparable olor a albahaca, disfrutan del estilo oscense en sus plazas y sus terrazas y bueno, se trata de comer y beber tanto como se pueda, pero con límite, porque en Huesca tenemos estilo. Los oscenses somos muy glamurosos. Yo creo que en Huesca hay más glamour, por ejemplo, que en Zaragoza. Porque vas a cualquier otro sitio en Zaragoza, mismo que yo vivo allí, y como no vayas al centro, es que esto no lo ves. Aquí en Huesca, da igual por qué calle pases, todo el mundo de blanco, sus pañoletas, la fiesta, hasta los perros. Somos elegantes, somos glamurosos, somos lo más. El meñique. ¿Eso ha sido glamuroso o no? Por supuesto. Aftersun un año más se introduce de lleno en la vida del oscense en plenas fiestas. Escogemos, sin ir más lejos, un día cualquiera, el del cohete anunciador. Pero no crean que todas estas personas llegaron de esta guisa a la plaza del ayuntamiento. Horas antes estaban más limpios que una patena. Os veo muy blancos, ¿eh? ¿El secreto? Con la lejía se queda blanco. Blanco perlán. ¿Qué es necesario ponerse para venir a las fiestas de Huesca? Muy sencillo. Ropa blanca y verde. Y unos tenis que podamos tirar rápidamente, ¿no? Y una zapatilla. Por ahí te lo digo todo. Se te va a meter todo, ¿eh? Da igual, si esto va luego para la basura todo, para la basura. Esto es un oscense con glamour y lo demás es tontería. Estamos en San Lorenzo, es la fiesta, ¿no? Sí, hombre, pero todavía no he visto ninguno con ese gorro blanco pulcro. Mira que lo tengo guardado desde el año pasado, exclusivamente para hoy.
para hacer un poco la alegría de las fiestas, ¿no? Hay que salir muy preparado siempre el día 9. ¿Y en qué consiste tu protección de cabeza? Para que no se me vaya. Cuidado. Te preguntaba si tenías que esterilizar algo con el gorro de quirófano que llevas. Sí, tenemos que tener todo bajo control. Luego cuando subamos arriba a ver que igual tenemos que operar y entonces hay que ir preparado para todo. ¿No? ¿Las gafas de bucear para qué? Pues poco porque voy de buzo. Pues de buzo. Claro. Pero prevés que hoy haya que bucear un rato. El año pasado iba con un bañador. Protección 100%, el dinero y el móvil. Esto es para que no se nos moje, porque en el chupinazo. Y además de ir bien preparado, también es importante ir con fuerzas. El almuerzo del día 9 es imprescindible. ¿Está bueno? Voy a echar trozado, conejo, salmorrejo, bacalao riojana y huevos con... ¿Habéis almorzado? Sí. Hacerme una descripción de lo que os habéis metido en el cuerpo, entre pecho y espalda. Huevos, patatas y panceta. Estofado de toro, callos para desayunar. Para mí es un poco fuerte, casi mejor la longaniza como toda la vida. Rabo de toro. Rabo de toro a las 9:30 de la mañana. Hay que hacer un poco de masilla porque es que si no luego no podemos operar. Ah, claro. Y como no, después de la comilona en peñas y terrazas, éxodo masivo a la plaza del ayuntamiento. Pero nosotros, haciendo uso del carácter glamuroso que hoy nos caracteriza, optamos por la opción más estilosa. Caballero, qué bien esto de ver el cohete anunciador sin apretujones ni líquidos desconocidos que cagan sobre usted. Ni golera vino. Son unos guarros. Mucho mejor aquí, ¿no? En Plaza Navarra. Pero 100 veces mejor. Con mucho más glamour. Oh, aquí a tope. Es que allá arriba, para meterse allá arriba, hace falta tener mucho. Aquí, oye, tranquilo y a verlo, a ver cómo sale. Cuando vas con niños, la verdad es que es mucho más cómodo. Y luego también, si una quiere preservar el estilo y el blanco pulcro. Y la limpieza y eso que ya nos han pringado un poquito, pero bueno, sí, la verdad. ¿Y el olor a albahaca? Eso sí, por supuesto. A mí llena de vino no me gusta ir, y he salido mucho de joven, pero a mí de vino no me gusta mancharme. Pero aquí de blanco y verde, pero hasta el final de las fiestas. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿está usted de acuerdo que sería este el rincón más glamuroso de Huesca en estos momentos? En estos momentos sí, los más limpios sobre todo, y por lo menos no olemos mal. Pues con esto de ir de Oscense glamurosa me voy a volver a la tele impoluta. Las próximas 2 semanas no hay After Sun porque hay Champions. Pero cuando no hay Champions, hay Aftershoot. ¡Viva San Lorenzo! Y si te deja, cha, 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 si tú te has ido otro vendrá. Porque esto sí que es una guarrada, es una vergüenza.